Bueno, bueno, para mientras ya damos inicio y le doy la palabra a Bayardo, pues me presento. Yo soy Axel Martínez, tengo 27 años, soy de Nicaragua y soy creador en AquaHub, que es una plataforma digital que está en redes sociales para aprender, compartir y conectar, donde junto con diferentes profesionales y también jóvenes del mundo del agua, buscamos un poco generar intercambio, ¿no? Y parte de estos intercambios son justamente estos webinars, donde traemos a profesionales como Bayardo para que nos compartan un poco de su quehacer y luego de acá podamos tanto aprender como también compartir experiencias si tenemos experiencias similares, ¿no? Y que también entre ustedes puedan conectar ya sea por el chat o ya sea con nosotros. Como saben, estamos presentes en la mayoría de redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso en LinkedIn. Entonces, si nos quieren agregar ahí en LinkedIn, también muchísimo mejor. Y bueno, este webinar se venía cocinando desde hace un tiempo, ¿verdad? Pero aprovechando esto, que probablemente muchos estén en cuarentena o bueno, o de repente todavía no, en sus comunidades no han decretado cuarentena, pero consideramos un buen momento para llevarlo a cabo. Esto es la continuación de una campaña que tuvimos el año pasado que se llamaba la Semana del Arsénico, donde publicamos investigaciones principalmente de Nicaragua, ¿verdad? Realizadas en torno al tema del arsénico en las fuentes de agua. Pueden encontrar todos los documentos en AquaHub, solo tienen que buscar con el hashtag Semana del Arsénico y ahí les van a aparecer todo, incluyendo los documentos de Bayardo, ¿no? Que son sus investigaciones. Bayardo es doctor y también es ingeniero civil, es doctor por la Universidad Tecnológica de Delft de los Países Bajos. Y su tesis doctoral es la remoción del arsénico en comunidades rurales de Nicaragua. Entonces, los dejo con Bayardo y damos inicio. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo en el chat para que las vayamos viendo y vayamos viendo si las podemos ir contestando durante la presentación o al final. Buenas tardes a todos. Gracias por atender esta presentación y también gracias a Axel y a su plataforma. Tengo un problema con el carro. No sé si escuchan el ruido. Un segundo. Disculpen. Problemas técnicos. Ya, estoy en Matagalpa, así que estas cosas pasan. Sí, como decía, gracias a Axel, ¿verdad? Y a la plataforma de Aquaho por invitarme a hacer esta presentación. Y efectivamente teníamos planeado hacer esta presentación desde el año pasado, pero por cuestiones de horario y de ciertos compromisos que tenía que cumplir, no lo había logrado, pero dadas las circunstancias, ¿verdad? Decidimos hacerla en este momento. No sé si, me pregunto si están escuchando bien. Axel, no sé si puedes, o alguien me puede decir si se escucha bien lo que estoy diciendo. Yo escucho bien y por lo que veo en el chat, las personas están escuchando bien también. Ok, está bien. Ok, entonces el día de hoy lo que haré va a ser una presentación de mi investigación de doctorado que la realicé entre el 2014 al 2019 en la Universidad Tecnológica de Delft. Lo que sí quería comentarles, ¿verdad? Es que en el proceso de realizar esta presentación me di cuenta que hay una gran cantidad de materiales que me parece muy interesante que todos conozcan, ¿verdad? Todas las personas que están involucradas en el sector del agua, por lo que estaba pensando en la posibilidad de realizar otro webinar, tal vez en 1 o 2 semanas, donde toda esa información de la que les mencionaba, pues podríamos tomarla en cuenta. Por ejemplo, existe una gran cantidad de sistemas de tratamiento, existen experiencias en otros países, ¿verdad? Como Costa Rica, como Bangladesh, que creo que podrían servirnos a nosotros los nicaragüenses para lidiar con este tema del arsénico. El título de mi investigación de doctorado es el título de mi presentación, que es Remoción de arsénico para la producción de agua potable en comunidades rurales de Nicaragua. Este es el contenido, ¿verdad? Están divididas en 6 partes. Como mencionaba, el día de hoy me quiero enfocar en lo que fue mi investigación,
Así que voy a tratar de resumir lo que fueron casi 5 años de trabajo en tal vez, espero entre 20 a 25 minutos. Bueno, lo primero que hay que conocer, ¿verdad? Es que el arsénico es el contaminante natural más cancerígeno que se puede encontrar en las fuentes de agua. También es importante conocer, ¿verdad?, que el arsénico es uno de los elementos más comunes que se encuentran en la corteza terrestre. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la concentración máxima que puede contener el agua para consumo humano es de 10 microgramos de arsénico por litro. Una cosa bien interesante, ¿verdad?, es que estos 10 microgramos por litro es una concentración provisional. Y esta concentración es muy probable que cambie en los próximos años. Como se pueden imaginar, ¿verdad?, el tema de las concentraciones está muy relacionado con un tema de costos. Entre menor concentración queremos tener en agua potable, se tiene que hacer una mayor inversión en sistemas de tratamiento para lograr eh, estos valores. Para mencionarles, ¿verdad? En Holanda, la concentración, o sea, la empresa aguadora, los estándares, es de menos, tiene que ser menos de 1 microgramo por litro. Sin embargo, en Bangladesh, donde hay casi 40 millones de personas que están consumiendo agua con arsénico, la concentración permisible es de 50 microgramos por litro. Entonces, 5 veces más de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Quería, como de doctorado, el génesis, ¿verdad? En el 2010 escuché una historia acerca de una comunidad rural de Nicaragua, donde, donde las autoridades llegaron, ¿verdad? Y encontraron que el pozo, el único pozo comunal que existía en dicha comunidad, de la redundancia, tenía una concentración de arsénico que excedía la cantidad máxima permisible. Quiero hacer un ejercicio mental con ustedes y quiero que se imaginen que ustedes están en el caso de esa comunidad y, y que la única fuente de agua disponible que tienen está contaminada por arsénico. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Cómo reaccionarían ante esa situación? Eh, Les voy a comentar lo que sucedió con esta comunidad rural. Entonces, aquí en Nicaragua lo que se hace cuando se encuentra una fuente de agua que está contaminada por arsénico, la comunidad rural, perdón, las instancias encargadas, ¿verdad?, de velar por la calidad de agua en las comunidades rurales, lo que hacen es que cierran los pozos. En este caso, cuando a las comunidades se le dijo que iban a cerrar este pozo, las personas le propusieron un trato sumamente insólito. Le dijeron que ellos estaban dispuestos a firmar un documento legal donde ellos asumían las consecuencias de consumir agua con arsénico. Para mí esta fue una historia que definitivamente cambió o moldeó más bien el curso de mi carrera profesional y por un par de años, ¿verdad?, estuve pensando en esta historia hasta que finalmente en el 2014 comencé a iniciar la investigación de doctorado. Quiero hablar un poco acerca del arsénico en Nicaragua, lo que se conoce como ocurrencia y también lo que es la exposición. Y en el 1990, la doctora Marta Lacayo, que en esa época creo que era directora del SIDA, hizo una investigación relacionada con arsénico en el lago Solotlán. Hizo mediciones, tanto creo que en sedimentos del lago Solotlán y también en el agua, y encontró que existían concentraciones de arsénico que andaban entre 10 y 30 microgramos por litro, o sea, que andaban, es agua superficial, ¿verdad? También encontró que en hervidores de Tipitapa había concentraciones de arsénico que excedían los 300 microgramos por litro. Pero esto fue en 1990.
Pero fue hasta 1996 que se encontró el efecto que podía tener el arsénico, el arsénico en la salud humana. En una comunidad que se llama El Zapote, que está ubicada en San Isidro, una población de 150 personas consumieron agua con una concentración de 1.300 microgramos por litro, es decir, 130 veces más de lo máximo permisible. En esta comunidad, como mencioné, 150 personas consumieron agua durante un periodo de años. La foto que están viendo pertenece a un niño de 6 años y esas marcas en la piel se llaman máculas. Esta foto fue tomada por la doctora Lina Gómez, que fue quien dirigió el equipo de médicos que se encargó de realizar esta investigación en el Zapote. Estas marcas en las manos se llaman queratosis y pertenecen a la mamá del niño, ¿verdad? Que de la primera foto. También en esa época la señora se encontraba embarazada. Esta foto es del 2001 y es del Nuevo Diario. No sé si logran apreciar bien, pero este señor fue una persona que también vivía en esta área del Zapote. Si se fijan bien, en la mano izquierda la tiene amputada y en su mano derecha presenta un tumor. Es importante saber que en el momento en que las personas se envenenan por arsénico, no existe ningún tipo de tratamiento, porque es un metaloide, ¿verdad? Esto se acumula en el cuerpo y lo que sucede es que el cuerpo no lo puede biodegradar. Entonces, no hay ningún tratamiento y es irreversible. En el caso de este señor, ¿verdad? Entiendo que dejó de consumir agua con arsénico en 1996, pero aún así el efecto, ¿verdad? Fue progresivo hasta llevarlo al punto que tuvieron que pintar una mano y desarrolló un tumor en su mano derecha. Actualmente en Nicaragua, durante la investigación, ¿verdad? Tuve la oportunidad de visitar varias comunidades rurales y me encontré que en varios lugares la gente utiliza agua con arsénico. Por ejemplo, esta foto es de una comunidad en Muy, que se llama San Martín, y bueno, las personas, ¿verdad? Tienen un negocio, ¿verdad? De una comidería y utilizan agua con una concentración de 40 microgramos por litro. Un saludo para Aitor. Entonces, en esta comunidad de Muy, la gente está consumiendo agua con altas concentraciones de arsénico. Este es un resumen, ¿verdad?, del estudio de los últimos 20 años que se ha realizado en Nicaragua. Y bueno, lo que muestra, ¿verdad?, cada uno de los números significa la cantidad de comunidades rurales en diferentes partes de Nicaragua. Entonces, más o menos se ha encontrado, ¿verdad? Bueno, por lo menos hasta el estudio que yo hice, que abarcaba de 1996 hasta el año 2010, habían más de 80 comunidades rurales. Sin embargo, un estudio reciente de la profesora Valeria Quesada de CIDA UNAM, ella tiene un número más actualizado y ella dice que son más de 100 comunidades rurales. Por cierto, les recomiendo el estudio de la profesora Valeria Quesada, que creo que está disponible en línea, o quizá Axel lo pueda conseguir, pero creo que uno de los estudios más actualizados que se ha realizado sobre la situación de la concentración de arsénico en aguas subterráneas en Nicaragua. Una cosa importante de conocer, ¿verdad?, es lo que le llaman la especiación de arsénico. Está lo que es el arsénico total, pero también el arsénico tiene especies que en agua subterránea se encuentran como arsénico 3 y arsénico 5. Como mencionaba, es bien importante conocer por qué existen este tipo de especies, ¿verdad? Alguien en cierta ocasión me preguntaba que para qué era necesario conocer la especiación del arsénico si
si al final lo que la gente consume es el arsénico total, y efectivamente es cierto, la gente lo que no consume, ahora si tomamos con arsénico es el arsénico total, pero para efectos de tratamiento es importante saber el tipo de especie de arsénico porque dependiendo de la especie que se encuentre, de eso va a depender el tipo de tratamiento y de eso depende el tipo de tecnología que se tiene que utilizar y por lo tanto también tiene una implicación directa en lo que es el costo del tratamiento. Esta es un análisis de agua del SIDA, por cierto. En este caso, la única información que se hizo, perdón, el único análisis que se hizo fue el arsénico total. Se pueden ver acá, ¿verdad? En los parámetros se encuentra el arsénico total. Los resultados dice 40.15 y las unidades microgramos por litro. También, bueno, existen diferentes información adicional que está haciendo referencia al tipo de método que utilizaron. Para el caso de nosotros, ¿verdad? La parte importante sería ver la concentración. En este caso, inmediatamente notamos que la concentración es mayor de 10 microgramos por litro. El valor de 40.15 lo debemos de interpretar como la suma de arsénico 3 y arsénico 5. Como vemos en este estudio, no podemos saber si es arsénico 3 o arsénico 5, y si tuviéramos que diseñar un sistema de tratamiento, básicamente estaríamos ciegos. Entonces, ¿de qué forma se puede realizar la especiación de arsénico? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Bueno, uno es utilizando el diagrama del redox y también de pH. Si nos fijamos bien en esta parte, este es el redox, ¿verdad? Y esta parte el pH. Las aguas subterráneas, normalmente, el pH de las aguas subterráneas naturales normalmente se encuentra entre 6.5 a 8.5. El pH, este es el redox, el potencial redox. Entonces, en este rango, el pH de las aguas subterráneas naturales normalmente se encuentra en este rango, ¿verdad? Entonces, eso significa, bueno, esta es la especie de arsénico 5, pero este es monovalente, y este arsénico 5, pero es pentavalente. Si se fijan bien, en esta parte de acá, esto indica, perdón, me olvidé el número, pero este es negativo, ¿verdad? Y este es negativo, y este es el arsénico 3. Y si se fijan bien, este es neutro. Entonces, el pH, ¿verdad? Que se refiere a la actividad de iones de hidrógeno y el potencial redox que se refiere a la actividad de los electrones. Esto es, la medición en campo, ¿verdad? Se realiza con un medidor multiparámetro. Lo importante, ¿verdad? De saber es que el arsénico 5 tiene carga negativa y el arsénico entonces, si nos vamos con una fuente de agua que tiene arsénico 3, tenemos que agregar un paso de oxidación, o sea, tenemos que convertir el arsénico 3 al arsénico 5. O sea, normalmente eso se hace, hay diferentes formas de hacerlo, se puede utilizar con aireación, pero también la aireación no necesariamente es tan eficiente. Entonces, a veces se tiene que utilizar un oxidante bastante fuerte, como pergamanato de potasio. Ahora, como mencionaba, ¿verdad? El hecho de adicionar un químico en un sistema de tratamiento tiene una implicación de tipo económica. Entonces, creo que la parte importante, ¿verdad? Para la gente que diseña sistemas de tratamiento es saber el tipo de especie de arsénico que se encuentra. Ahora, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Utilizando este diagrama, uno puede tener una idea de qué tipo de especies de arsénico se encuentra, pero sin embargo uno puede saber la concentración exacta de arsénico 3 y arsénico 5. Para saber eso se puede utilizar un método de campo que se llama el método de Clifford y es relativamente sencillo de hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita una jeringa, se necesita algodón, se necesita agua mineralizada, se necesita una resina, ¿verdad? Como intercambiador iónico, y también se necesita cloruro de sodio. El cloruro de sodio se usa para regenerar la resina. ¿Y cómo se utiliza? Entonces, en verdad es relativamente simple.
La jeringa, bueno, se pone un algodón en la parte inferior de la jeringa, se rellena con resina y el agua cruda significa que tiene el arsénico total, o sea, es una mezcla de arsénico 3 y arsénico 5, se pasa, o se filtra, perdón, a través de la media filtrante, que en este caso es la resina. Como esto es un cambiador iónico a base de cloro, entonces tiene carga negativa. El arsénico 5 tiene carga negativa, entonces todo el arsénico 5 queda retenido en la resina. Y lo que sale acá, que es el agua filtrada, es el arsénico 3. Entonces lo que hacemos es que mandamos al laboratorio el arsénico total y el arsénico filtrado, perdón, y el agua filtrada, y entonces con un balance de masa podemos saber entonces cuál es la concentración de arsénico 5 y arsénico 3 en el agua. Este método, sin embargo, tengo que mencionar que no es totalmente preciso. Entiendo que el rango de precisión no es tan pequeño. Recuerdo que es alrededor del 40%. Sin embargo, bueno, cuando uno realiza varias pruebas, ¿verdad? Uno puede tener una idea de cuál es la concentración de arsénico que se encuentra. Entonces, en resumen, ¿verdad? Lo importante es siempre saber el tipo de especie de arsénico que se tiene, si es arsénico 3 o arsénico 5, esto para efecto del diseño del sistema de tratamiento que se va a utilizar. Ahora, existen diferentes formas en que el arsénico se libera de la roca y el suelo en el agua. En Nicaragua, uno de los métodos de contaminación de arsénico es el arsénico de origen geotermal, y esto es lo que sucede en el municipio de Telica. Este estudio, ¿verdad? Bueno, buena parte de la investigación se apoyó en un estudio que realizó una ONG que se llama Nueva Esperanza, y ellos ustedes pueden buscar el estudio que realizó el director de esta ONG, Andrew Longley. Están disponibles, ¿verdad? En la página web solamente pueden buscar Nueva Esperanza, y ahí se encuentran los estudios que realizaron, que realizó Andrew, ¿verdad? Que son bien interesantes. Y entonces, bueno, ahí está ubicada en el mapa, eh, queda en la parte noroeste, ¿verdad? De Nicaragua. Y si se fijan bien, los puntos rojos son los volcanes, que forman parte de la cadena volcánica de los Maribios, y también, ¿verdad?, forma parte de la cadena volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico. Telica está en esta parte. ¿Qué es lo que sucede en Telica? Bueno, ese es el volcán de Telica, y lo que sucede en Telica es que el campo geotermal, ¿verdad?, de este volcán que está activo, está contaminando el acuífero. Existen diferentes, según este estudio, ¿verdad?, que realizó Andrew, existen diferentes áreas contaminadas por arsénico, ¿verdad? Existe un acuífero alluvial, ¿verdad? Y esta es la pluma del flujo geotermal. Entonces, hay pozos que han sido excavados. Disculpen, no sé la traducción de esta parte. Pero bueno, en este esquema, ¿verdad? Se muestra cómo el campo geotermal contamina el acuífero de la parte de algunas comunidades rurales de León. Una cosa bien interesante también es que, si se pueden fijar en este gráfico, es que también el acuífero está contaminando el agua superficial. Voy a mostrar unas fotos más adelante. Como he mencionado, ¿verdad? Si están interesados en saber más sobre esto, pueden consultar este estudio de Andrew. Esta es la distribución de los pozos contaminados por arsénico en la parte de Telica. Entonces, este es el porcentaje de pozos, ¿verdad?, que tiene una concentración mayor de 10 microgramos por litro, y en este eje se encuentra el rango de temperatura. Si se fijan bien, a medida que la temperatura se incrementa, en este caso, comenzamos con 25 y terminamos con 50, el porcentaje de pozos contaminados con arsénico también se incrementa. O sea, que tienen una concentración mayor de 10 microgramos por litro. Y esto se debe básicamente a que el arsénico en esta área es de origen geotermal. También existen otros métodos de contaminación de arsénico en esta área, pero hasta el momento
y la mayor incidencia la tiene la presencia del campo geotermal, ¿verdad? Probablemente si en el futuro se realizan otros estudios, ¿verdad? Y se analizan otras áreas, es muy probable que se encuentre otros mecanismos de contaminación de arsénico en esa misma región. Ese es un pozo, que de hecho ese es un pozo que estuvo en operación por perforado, y las comunidades, ¿verdad?, utilizaban ese pozo en, ¿cómo se llama?, la unión. La concentración es de 350 microgramos por litro. Como mencionaba, ¿verdad?, eso son pozos que estaban siendo utilizados por personas para consumo humano. Es un pozo también de un lugar que se llama El Locotón, y la concentración es de 250 microgramos por litro. También los cementos, 170 microgramos por litro, ¿verdad?, que están siendo utilizados por personas actualmente. También se encuentra que en esta región los animales también están consumiendo agua con altas concentraciones de arsénico. En este caso, ¿verdad?, esta agua tiene 190 microgramos por litro. También el agua contenido arsénico también se utiliza para irrigación. No estoy muy seguro qué tipo de cultivo es, pero bueno, se utiliza también para irrigación. Ahora, esta agua superficial, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, esta agua superficial está siendo contaminada por el acuífero, que a su vez está siendo contaminado por el campo geotermal. Durante mi investigación o el tipo de tecnología que utilice se llama membrana de nanofiltración. Voy a hablar entonces un poco acerca de esto. Bueno, esta es una membrana de nanofiltración, ¿verdad? Si se fijan bien, en la parte izquierda, el agua entra en esta parte, ¿verdad? Y al final lo que tenemos es el agua permeada, que le llaman que agua limpia, y el concentrado. El concentrado es el rechazo, y normalmente la concentración del contaminante es mucho mayor que en el agua de entrada. Una información adicional, ¿verdad?, es que estas membranas de nanofiltración están compuestas por un material que se llama poliamida, que es una especie de polímero. Existen diferentes tipos de tecnologías de membrana. Si miramos, vamos a la parte izquierda, reversa o inversa, filtración y microfiltración. Y en la parte derecha estamos viendo lo que es la presión que puede utilizar cada una de estas tecnologías. Nos fijamos bien que la osmosis inversa utiliza la mayor cantidad de presión, ¿verdad? Pero también es la que, en términos de remoción de iones y casi cualquier cosa remueva, ¿verdad?, es la más eficiente. También miramos que la nanofiltración es bastante eficiente para remover en buena parte, por ejemplo, virus, bacterias, arcilla, algas, y la presión es mucho menor. Los sistemas de ultrafiltración y microfiltración no pueden remover arsénico, principalmente porque no tienen carga. Más adelante voy a mencionar las características de los sistemas de nanofiltración. Por ejemplo, aquí también en esta parte miramos, este es el tamaño de los poros, ¿verdad? Y en esta parte miramos lo que es la presión. Si nos fijamos bien, ¿verdad?, que el tamaño del poro aumenta, la presión también disminuye. Una característica importante de las membranas de nanofiltración es que la carga es negativa cuando filtra aguas naturales. Como mencionaba anteriormente, las aguas subterráneas naturales, el pH se encuentra entre 6.5 a 8.5. Esta es una medición que se llama potencial Z, y es una medida indirecta para saber la carga de la membrana. En este caso, si nos fijamos bien, en el rango de 6.5 a 8.5, el potencial Z tiene un potencial negativo, lo que indica que la membrana tiene una carga negativa. Recordemos que la carga es importante porque es un método que utiliza para
remover el contaminante, ¿no? Normalmente los contaminantes tienen carga negativa. Por ejemplo, el arsénico 5 tiene una carga negativa. Bueno, vamos a hablar entonces de los mecanismos de rechazo de los sistemas de nanofiltración. Básicamente son dos los mecanismos de rechazo. Uno se llama por exclusión de tamaño, que es la traducción en español, y se refiere, ¿verdad? Como mencionaba, ¿verdad? Los sistemas de nanofiltración tienen poros, ¿verdad? Se pueden imaginar una hoja que tienen poros que son microscópicos, que no se pueden ver a simple vista. Entonces, si tenemos un elemento que tiene un tamaño, como se muestra en esta figura, superior al tamaño del poro, entonces el elemento va a ser retenido. Ese es uno de los principios, ¿verdad? Uno de los mecanismos que se utilizan. Ahora, una cuestión, en este caso, ¿verdad? Los poros están siendo idealizados como que fueran totalmente uniformes. En la vida real, en realidad, los poros son como un sistema de cuevas. También el otro mecanismo de rechazo que tienen los sistemas de nanofiltración es la carga electrostática. Como mencionaba, ¿verdad? Entre 6.5 y 8.5, el sistema de nanofiltración tiene carga negativa. Si tenemos entonces un arsénico 5, que tiene carga negativa, entonces va a ser rechazado. Si tenemos arsénico 3, es muy probable que el arsénico pase a través de la membrana. Y, por ejemplo, para dar un valor, ¿verdad? Los sistemas de nanofiltración pueden tener una eficiencia que varía del 20 al 60% cuando se trata de arsénico 3. Para arsénico 5, la eficiencia puede andar del 90 al 95%, inclusive puede llegar al 99%, dependiendo del tipo de membrana, dependiendo de la marca de la membrana que se esté utilizando. El concepto, si recordarán, ¿verdad? En una de las anteriores, cuando tenemos un sistema de nanofiltración, tenemos que tener un agua cruda que entra, tenemos un agua permeada que le llaman, y tenemos un agua, el concentrado, agua de rechazo, que es el agua que tiene una buena parte del contaminante. El concepto, ¿verdad?, para que utilicé en esta investigación era que obviamente el agua limpia se puede utilizar como agua potable, o sea, para tomarla y consumir, y el concentrado se puede utilizar para lavar o para bañarse. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque significa que en principio no habría desperdicio de agua. Ahora, esta es la experiencia, ¿verdad?, de la planta piloto en esta comunidad de Télica que se llama La Unión. Bueno, este es el esquema, ¿verdad? De hecho, son dos comunidades. Uno se llama Nuevo Amanecer y otra se llama Unión España. Y se calculaba que existían alrededor de casi 1000 personas que estaban afectadas. La concentración en el pozo que se utilizó, ¿verdad?, para hacer el proyecto piloto, tenía una concentración que variaba de 43 a 50 microgramos por litro, y también este pozo tiene la particularidad de que tiene una temperatura de agua totalmente caliente. También esta comunidad tiene agua que se suple de un manantial que está en una montaña y que utilizan la comunidad. Pero sin embargo, esta presión de 1.2 metros es una presión relativamente baja cuando se utilizan sistemas de nanofiltración. Estudios anteriores que hayan encontrado, ¿verdad? Bueno, utilizando agua con una temperatura de 25 a 30 grados centígrados, decían que la presión que se necesitaba para producir agua libre de arsénico era de 7 bares. O sea, estamos hablando entonces de una torre de 70 metros de alto.
Entonces, ya es una cosa demasiado... Entonces, en este caso, ¿verdad? Perdón, si son 70 metros, significaría que se necesitaría una torre de 70 metros y se necesitaría una bomba de mayor tamaño. Y eso implica un mayor consumo energético. En el lado derecho, ¿verdad? De este gráfico miramos la temperatura y la temperatura siempre se mantuvo estable alrededor de 45 grados centígrados. Una cosa que hay que mencionar, ¿verdad? De los sistemas de membrana en general, es que existe una relación inversa entre lo que es temperatura y presión. Entre más alta es la temperatura, menor es la presión, ¿verdad? Significa que se puede utilizar menor energía. Sin embargo, como se pueden imaginar, ¿verdad? Si este material, ¿verdad? Los sistemas de membrana están hechos con una especie de polímero, entonces, si se incrementa la temperatura, entonces uno de los mecanismos de rechazo, que es el de exclusión por tamaño, también se va a ver afectado porque el tamaño del poro se puede incrementar. Si el tamaño del poro se incrementa, significa que más elementos pueden pasar a través de la membrana. Esa era una de las cosas que estábamos tratando de probar en este estudio, era ver eh, qué, tanto, eh, qué tanto se veían afectados estos sistemas cuando teníamos altas temperaturas. Bueno, entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos aquí que para una temperatura de 45 grados centígrados, la presión que se necesitaba para filtrar el agua era de 1.2 bares. Rechazo de los iones, de nuevo para los que no son ingenieros y para los que no son, que no están metidos en la parte técnica del agua, el agua tiene diferentes elementos, ¿verdad? Le llaman aniones y cationes. Entonces vamos a comenzar. Tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio, tiene magnesio, tiene cloro, tiene carbonato, tiene sulfato y en este caso el agua también tenía arsénico. Este arsenato arsénico 5. En este gráfico lo que se muestra es la capacidad que tiene la membrana para remover ciertos iones o, o, o sales, si quieren llamarle, también se le quieren dar ese nombre. Entonces, si se fijan bien, entre menor es el valor, ¿verdad? Significa que el sistema es menos eficiente. En este caso, la membrana de nanofiltración no es eficiente removiendo sodio ni cloro, ni potasio, ¿verdad? En general, calcio y magnesio lo remueve moderadamente, significa que se puede utilizar para eliminar la dureza en el agua, ¿verdad? También puede remover bicarbonato poco y los sulfatos que los remueve casi totalmente. Si se fijan bien, el arsénico, el rechazo del arsénico anda alrededor del 90%. Bueno, ¿cuál es el mensaje que tenemos que tomar de esto? Que, por ejemplo, si tenemos un agua salobre, no podemos utilizar sistemas de nanofiltración porque no nos va a eliminar el cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces se tiene que utilizar sistemas de homogenización inversa. Pero sí puede remover muy bien lo que son el arsénico, que es casi el 90%. Este es, ¿verdad? Uno de los experimentos que hice, ¿verdad? Duró alrededor de 6 semanas. Ahora, durante 6 semanas estuvimos analizando cómo se comportaba el sistema y estuvimos muestreando también y cada día se tomaban diferentes muestras y luego posteriormente se analizaron en el laboratorio. Entonces, en este gráfico, ¿verdad? Que se encuentra a la izquierda, nos encontramos que es lo que es el rechazo o digamos la eficiencia del sistema y en promedio la eficiencia del sistema de nanofiltración era del 90%. Si traducimos ese valor en concentraciones, ¿verdad? Lo podemos ver en el gráfico que se encuentra a la derecha. En la parte de arriba, ¿verdad? Están los valores del agua cruda que variaban, la concentración del agua cruda variaba entre 30 a 45 microgramos por litro y el agua tratada tenía una concentración siempre menor de 10 microgramos por litro. Significa que con este sistema, con las condiciones en las que se muestreó, el sistema tenía una eficiencia tal
¿verdad?, que producía agua con una concentración que se encuentra bajo los límites que establece la Organización Mundial de la Salud, que son 10 microgramos por litro, y por lo tanto apta para consumo humano. Una de las ventajas también de utilizar el sistema de nanofiltración, si recuerdan uno de los gráficos anteriores, es que puede remover virus, parcialmente virus y bacterias. Significa que también provee de un sistema de desinfección. Ahora, ¿cómo se traduce, verdad, toda la investigación? Entonces simplemente se puede, este es un gráfico, ¿verdad? Donde al final, debido a la baja presión que se necesita para producir agua potable, ¿verdad? Siempre y cuando la temperatura sea alta, o sea, por ejemplo, en una zona como en algunas comunidades rurales de Telica, donde la temperatura de los acuíferos es bastante alta y están contaminados por arsénico, se podría instalar un sistema como el que se muestra en este gráfico, ¿verdad? Lo único que se necesitaría sería, bueno, obviamente, pozos, podría hacer con paneles solares. Buscamos una montañita que podría tener, como mencionaba, 12 metros de altura, y el agua se bombea del pozo a este tanque de almacenamiento, y del tanque de almacenamiento, que tiene que estar ubicado en un área, en una colinita de por lo menos 12 metros, se puede generar la presión suficiente para filtrar el agua a través de estos sistemas de membrana y producir agua potable. Y también el agua, el concentrado de los sistemas de nanofiltración se puede utilizar para lavado y baño. Este gráfico básicamente se resume, ¿verdad?, lo que fue el estudio piloto que realicé en Telica. Creo que por mi parte, bueno, por el momento sería todo, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, ese es mi correo electrónico, que todavía lo puedo utilizar por los próximos 5 meses. Como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Creo que sería muy interesante hacer otro webinar donde no solamente se hable de sistemas de nanofiltración, ¿verdad? Sino que también se hable de otro tipo de experiencia, como por ejemplo, en Costa Rica encontraron arsénico, ellos tienen experiencia utilizando sistemas de tratamiento. También sería interesante analizar la experiencia en Bangladesh. En Bangladesh, para los que no saben, ¿verdad? En Bangladesh hay de personas que consumen agua con arsénico. También para darle una mejor idea de la situación en Bangladesh, creo que la población total de Bangladesh es de 200 millones de personas. Y creo que el tamaño de Bangladesh es menor que Nicaragua. Así que se pueden imaginar que la densidad poblacional es bien alta. Y también las concentraciones de arsénico que se han encontrado en Bangladesh son altísimas. Y sin embargo, bueno, ellos han estudiado arsénico o ver cómo lidian con la problemática del arsénico durante los últimos 20 años, así que tienen mucha experiencia acumulada. Creo que también sería interesante ver esa parte, pero creo que todo ese material, ¿verdad?, que mencioné, podríamos verlo en otro webinar. También sería interesante hablar de los costos de los sistemas de tratamiento, que en este caso, ¿verdad?, no lo consideré. Pero bueno, por mi parte, muchas gracias. Y si tienen preguntas, pues que con mucho gusto la voy a responder. Bueno, tenemos varias preguntas, Bayardo. Ok. Bueno, vamos a irlas viendo porque algunas son similares. Germán Mora, por ejemplo, pregunta ¿cuánto caudal pasaba por el piloto? Sí, gracias. Muy interesante pregunta. Omití esa parte, ¿verdad? Pero como mencionaba, esta era una planta relativamente pequeña y lo que se pasaban era 0.4 metros cúbicos por hora. Y la producción de agua era del 10%. ¿Ya? Entonces, la producción de agua es relativamente agua potable, ¿verdad? Porque también se producía concentrado. Entonces, era el 0.4 son 400 litros, entonces eran 40 litros por hora la producción de agua potable. Sí, y eso iba muy relacionado con otra pregunta que decía cuánto era la eficiencia
y varias personas preguntaban qué se hace con el volumen rechazado, qué se hace con el rechazo. Sí, si recuerdan en una de las slides anteriores, ¿verdad? El concepto es, entonces, como sabemos, tenemos el agua del permeado, ¿verdad? Que es el agua que se utiliza para consumo humano, y el concentrado que se puede utilizar para lavar, para bañarse, ¿verdad? Sí, ese es el uso que se le puede dar. Sí. Preguntan también cuánto es el costo aproximado del piloto y Sara Arteta pregunta que si las zonas con temperaturas menores o donde me imagino se referirá también donde no haya presencia volcánica están exentas de presentar este problema. Si existe algún rango de temperatura que podría funcionar como indicador para decir ahí puede haber arsénico, un diagnóstico preliminar. Sí, bien interesante las preguntas que están haciendo. Eh, Como mencionaba, existen 4 mecanismos de contaminación, ¿verdad?, de arsénico. El mecanismo, ¿verdad?, del que hablé es arsénico de origen geotermal, pero, pero no necesariamente, en el caso de arsénico geotermal, uno de los indicadores que podría existir, ¿verdad?, es arsénico geotermal es la temperatura. También la temperatura y cloro y arsénico, entonces con esos 3 parámetros existe una correlación lineal, entonces se puede determinar que es arsénico de origen geotermal. Eh, por ejemplo, en Muy Muy, ¿verdad? Que pertenece a la zona terciaria, creo que esa es donde hace millones de años existieron volcanes, ¿verdad? Hay arsénico. Entonces, los mecanismos de movilización, cuando hablo movilización, me refiero a mecanismos de contaminación. Entonces, los mecanismos de contaminación de arsénico en un muy pueden ser otros, que no necesariamente es arsénico normal. La única forma de saber si hay arsénico o no en un lugar es midiéndolo. No hay. Uno puede, por ejemplo, como decía, arsénico geotermal, ¿verdad? Uno puede más o menos, digamos, es relativamente sencillo, ¿verdad? Tenemos un volcán, tenemos altas temperaturas, entonces eh, las alarmas se pueden disparar y entonces podemos pensar que podría haber arsénico geotermal. Pero si no tenemos temperatura y tenemos una temperatura, no sé, entre 25 o 30 grados, entonces, o inclusive menores, eh, es muy difícil, eh, digamos, prever que podría haber arsénico. La única forma es midiéndola. Okay, algunas preguntas que son similares. Se habla de cuánto sería la vida útil de la membrana y si se utiliza algún producto para evitar incrustamientos. ¿Se requiere algún pretratamiento para la membrana? Normalmente las membranas tienen una vida útil de 4 años. En este caso, ¿verdad? En la planta, bueno, el estudio que realicé duró 6 semanas y no utilizamos químicos. Normalmente sí se utilizan químicos para evitar lo que llaman en inglés scaling o incrustaciones, ¿verdad? O también se puede hacer una biofilm, entonces, perdón por el inglés, pero tengo que buscar la palabra en español. Pero se puede formar una capa, ¿no? De eso, no recuerdo el nombre, pero se podría utilizar químico. En este caso, ¿verdad? No hubo necesidad de hacerlo. Quizás sea necesario hacer un estudio más extenso, ¿verdad? Para ver eh, cuánto tiempo podría pasar sin la aplicación de los químicos. Eh, Respecto al pretratamiento, en este caso lo único que se utilizó fue un cartucho, un filtro de cartucho, ¿verdad? Pero era básicamente para eliminar cualquier tipo de sedimento que pudiera haber en el tanque de almacenamiento, ¿no? O algo que hubiera arrastrado en la tubería de conducción. Si tuviéramos, en este caso, ¿verdad? No lo mencioné, pero en este caso el arsénico que se tenía en el agua, el arsénico 5. Si tuviéramos arsénico 3, entonces probablemente sí se necesitaría un sistema de pretratamiento. Eh, Ahora, una cosa que quiero hacer hincapié, ¿verdad? Es que
los sistemas de nanofiltración es solamente un sistema de tratamiento que por determinadas razones yo lo estudié, ¿verdad? Pero sin embargo existen una gran cantidad de sistemas de tratamiento y creo que se deberían estudiar en Nicaragua. Y no solamente se deberían estudiar lo que es la eficiencia de los sistemas de tratamiento, se tiene que estudiar también lo que es la aceptabilidad por parte de la población, ¿verdad? Porque la eficiencia de los sistemas de tratamiento no necesariamente está vinculada con el éxito en su implementación. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? No solamente se trata de agarrar cualquier tipo de tecnología de alguna parte y ponerla en un lugar, porque lo que dice la experiencia es que eso siempre termina en un gran fracaso. ¿Sí? Ok, vamos a lanzar una última ronda de preguntas. ¿Cómo estaba la conductividad del agua? Pregunta Germán Mora. Luego otra de, ¿se determinaron las concentraciones en el agua? ¿Afecta el sistema de tratamiento y de dióxido de silicio, perdón? Y también, ¿cuánto es el costo por metro cúbico aproximadamente de este tratamiento? Sí, creo que la conductividad la podrías responder vos, Axel, porque vos llegaste a medir, así que tal vez te la voy a dejar a vos. Ahorita no me acuerdo, pero también, ya haciendo un paréntesis, hay un video en Aquahub disponible donde se puede ver todo el proceso, es decir, pueden ver la planta, cómo funcionaba, me pueden ver a mí midiendo, pues para que también lo vayan a checar, está tanto en Facebook como en el Instagram TV Aquahub, el video de cómo funciona esto. También lo vamos a mandar por correo a las personas que se registraron. Creo que, fíjate que sí, la concentración creo que andaba entre 800 a 1000 microsiemens sobre centímetro. No recuerdo exactamente el valor en este momento. Eso es una cuestión, Bueno, yo. sí, no, esto fue en el 2017, ¿verdad? Y tenía un par de meses de ¿cómo se llama? De no ver estos valores. La otra pregunta era acerca del silicio o silicatos, Sí, ¿no? Sí, sí. fíjate que no medimos, creo que no, eh, creo que no se midió, pero sí puede tener, si tenés silicatos, puede tener un efecto. Sí, era eh, así, habían determinado las concentraciones sí, de pero dióxido de silicio. sí, silicio, ok, sí. Pero creo que también tiene que ver con el tema de la temperatura. Creo que en este caso no se observó ningún efecto por la temperatura, así que probablemente estaba soluble, ¿verdad? El silicio, probablemente si hubiéramos esperado que la temperatura disminuyera, tal vez hubiera habido algún tipo de precipitación, pero no lo estudié. Pero, pero sí es importante, ¿verdad? Si tenés aguas geotermales es importante revisar casi todo y también revisar si tienen boro. Sí, ¿Sí? el boro es algo que se mencionaba bastante, recuerdo, en aquellas presentaciones. Y la última pregunta era cuánto era más o menos el costo por metro cúbico de este tratamiento. Ah, sí, fíjate que yo no hice un valor, no extraje ningún cálculo por metro cúbico, porque al final uno de los objetivos estaba enfocado Claro, más investigativo. en ver la eficiencia, ¿no?, del sistema como tal. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, creo que tal vez podríamos hacer eh, una continuación, ¿verdad?, de esto y hablar de estos temas, por ejemplo, de costo, que es bien importante saber cuánto vale un sistema de tratamiento, porque hay varios estudios que se han realizado, ¿verdad?, en diferentes partes, y ellos sí consideran el tema de costos para diferentes Sí, tecnologías. claro. Sí, Juan Manuel Otero de Uruguay menciona que las plantas UPA con accesorios para remoción de arsénico fueron probadas en zonas con altos porcentajes y han tenido buenos resultados. De repente, en este webinar de continuación podemos invitar a Juan Manuel a que nos presente Ah, un poco sí, de experiencia. sería excelente, sí. También no sé si mencionabas que hayan algunos compañeros de Costa Rica, ellos también tienen bastante Sí, y experiencia, ¿verdad? de hecho,
Sí, tenemos bastante gente de Costa Rica, de hecho. Entonces, Bueno, un saludo. sí, Hace un par de años tuve la oportunidad de ir a AIA y son muy abiertos, ¿verdad? Creo que el ingeniero Lazo también, sí, pero no creo. El ingeniero Lazo, ¿verdad? La vez pasada mandó una presentación eh, que se puso en el simposio de arsénico que hubo el año pasado, en noviembre. También contamos con el doctor Luis Romero del TEC de Costa Rica, ¿verdad? Entonces Costa Rica también tiene bastante experiencia, ¿verdad? En lo que es investigación y también la aplicación de sistemas de tratamiento para sí. arsénico, ¿sí? Ajá. De hecho, el año pasado se organizó un simposio sobre arsénico en Nicaragua, que estuvo apoyando Bayardo, estuvo también en la Autoridad Nacional de Agua y GWP, Global Water Partnership, apoyando. Bueno, entonces creo que esto sería todo por este webinar. Creo que ha sido una muy buena primera experiencia y queda abierta entonces esta posibilidad de poder justamente hacer una continuación de este webinar. Sí nos gustaría a los colegas de Costa Rica, por ejemplo, a Juan Manuel de Uruguay, que si estarían dispuestos a presentar, nos pongamos en contacto para organizar este webinar. Las investigaciones que mencionó Gallardo, por ejemplo, en Nuevas Esperanzas, están disponibles en AquaHub, como les digo. Acá pueden ver las redes de AquaHub. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Ustedes solo buscan con el hashtag Semana del Arsénico y ahí van a encontrar todas las investigaciones, incluyendo las de Nuevas Esperanzas, las del CIRA, las del Piensa, otros temas que no se tocaron acá, como los filtros Kanchan y el video. Este video desafortunadamente tuvo una pequeña parte como de 3-4 minutos que la grabación se detuvo, pero digamos, vamos a juntar las dos partes y el video también va a estar tanto en las redes de AquaHub como que les vamos a enviar el link por correo a todos los que participaron. Ya saben, AquaHub es una red abierta, una plataforma en redes sociales, un proyecto personal y voluntario. Entonces, si ustedes quieren hablar de otros temas o les gustaría conocer de otros temas y que nosotros busquemos expertos como Gallardo que pudieran compartirnos información, con muchísima gusto. Hablan por acá, gracias por el esfuerzo. La convocatoria se realizó a punta de puras redes sociales. Mandamos invitaciones por Facebook, por Twitter, Instagram, LinkedIn. También usamos WhatsApp. Escribimos en grupos de Latinoamérica. Estuvimos en LinkedIn. También estuvimos escribiendo en grupos de Latinoamérica en Facebook. Y nada, es decir, si a ustedes les gustaría, solo por favor síganos en las redes. A nosotros eso nos ayuda mucho justamente para hacer el proyecto crecer y que podamos tener más de estos espacios. Y son las 2 de la mañana, dicen por ahí. Muchísimas gracias por el esfuerzo y saludos desde El Salvador, casi toda Centroamérica hoy en este webinar. Tenemos muy buenos números. Entonces ya saben, viene una continuación de este webinar, también vienen webinars de otras temáticas. Así que por favor síganos porque cada una de las plataformas tiene también ciertos contenidos que son exclusivos porque hay algunos amigos y colegas que solo trabajan en una plataforma en particular. Entonces van a hallar que en LinkedIn hay cosas del IWA que no hayan en Facebook o en Facebook hay cosas de Nicaragua que no hayan en Twitter y así. Entonces les invito a que nos sigan. Hablan de asociaciones comunitarias. Sí, de hecho estamos trabajando en un webinar de gestión comunitaria del agua. Estamos trabajando ahorita a nivel de Nicaragua, pero ya pronto vamos a juntarnos con otras experiencias de Honduras, de Costa Rica, de Ecuador también, para que estén muy al pendiente. Entonces, como lo saben, ya este webinar se lo vamos a enviar por video de Costa Rica, CAPS en Nicaragua, junto a Tiago en Honduras. Y muchísimas gracias a Bayardo por haber apoyado en este webinar, por haberse mostrado abierto a hacer una nueva presentación que vamos a estar coordinando por ahí. Bayardo, solo para hacer el comentario, ha sido una de las personas que más ha apoyado este proyecto desde que inició. Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años ya, bueno, ni tantos, 3 años, pero siempre hemos podido mantener el contacto. Entonces, te agradezco, Bayardo, muchísimas gracias por esa oportunidad siempre. Y a todos, gracias realmente. Muchas gracias. Buenas noches, buenas madrugadas para los que están del otro lado del charco. Y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Ok, de pronto, muchas gracias a todos y cualquier
preguntas me pueden escribir al correo. Saludos Listo. y buenas tardes.